Pues ya que has visto las dos primeras partes de correr con potencia, los conceptos básicos primero y saber para qué cómo puedes sacar partido de la potencia y qué usos puedes hacer de la potencia, ¿qué te queda por saber? Pues cómo tener potencia. Es decir, cómo puedes ver durante tus entrenamientos la potencia que estás desarrollando y cómo verla después de sincronizar tu actividad y saber cuál ha sido la potencia que has tenido durante todo tu entrenamiento. Dentro de todos los aparatos que hay ahora mismo en el mercado, de relojes, de sensores y demás, digamos que el principal o el más conocido para la potencia en carreras siempre ha sido este pequeñito de Stride, que es un sensor que se coloca aquí en la zapatilla, lleva una pinza y va colocado sobre los cordones y simplemente pues lo enganchamos. Vamos a ver si puedo con los elásticos. Ahí está. Entonces ahí tal cual iría colocado y este sensor nos está midiendo todo lo que habíamos comentado de oscilación vertical, de longitud de zancada y todo lo demás, porque en su interior tiene acelerómetros que te mide pues, lo que es la posición del pie en 3 dimensiones. Es decir, a medida que tú vas avanzando, el sensor va detectándolo. Tiene un altímetro barométrico, con lo que es capaz de detectar la altitud. Si tú estás subiendo una cuesta, si tú estás bajando, pues está subiendo la presión atmosférica o bajando, lo va a detectar. Evidentemente no es capaz de detectarlo todo, aunque esta última versión, por ejemplo, también tiene, no sé si se verá ahí, un agujerito que es capaz de estimar el viento que nos estamos encontrando de frente. Cosas que no es capaz de detectar o de estimar, pues principalmente sería la superficie por la que estamos corriendo, porque no es lo mismo correr en asfalto, que tú imagínate, estás corriendo en hierba o estás corriendo en tierra o estás corriendo en la playa. Todo eso no tiene absolutamente nada que ver con el asfalto, que es un terreno duro. Tampoco puede diferenciar si es una zapatilla más blanda, menos blanda. En esos casos, pues la potencia que te esté mostrando siempre va a ser la misma en todos los casos, porque va a tener en cuenta parámetros específicos de la carrera, no de la superficie. Ese es su principal problema. Por lo demás, pues al final Stride es lo que se llama, digamos, el gold standard o el sensor de referencia, porque son los que, o yo al menos lo considero, porque son los que más tiempo llevan haciendo los estudios con el pequeño sensor. Pues no sé si llevarán del orden de 5 o 6 años aproximadamente, y solo se dedican a eso, es decir, es su único modo de vida, y se pasan todo el día haciendo pruebas, comparten pruebas, tienen informes que han publicado acerca de cómo lo hacen. Y básicamente han hecho pruebas en laboratorio, como te comentaba en el primer vídeo, con una cinta de correr especial, que no es como esta que tengo ya aquí, sino que tiene placas de medición de potencia, y distintos corredores a distintos ritmos han ido haciendo pruebas de medición para ir ajustando lo que es el algoritmo que ellos han creado. Según Stride, su medición tiene un margen de error de más o menos 5%, que es, considerando que es una estimación, la verdad es que está bastante bien, porque ten en cuenta que un potenciómetro de ciclismo habitualmente está anunciando un más o menos 2%, es decir, tiene un poquito más de margen de error, pero lógicamente es una estimación. Eso al menos corriendo en una superficie dura como puede ser el asfalto, que es el habitual. Volvemos a lo que te acabo de comentar: si te estás corriendo en la playa, pues todo lo que te estás midiendo en potencia va a ser poco fiable. Luego
luego también tienen muchos nombres importantes detrás. Andrew Kogan, Jim Vance, Steve Paladino, todos tienen algún tipo de relación o bien con Stride o bien con estudios que han hecho acerca de eso. Hay atletas que utilizan o que he visto imágenes de ellos utilizándolo. Pues el más notorio, pues Kipchoge, se le ve en muchas imágenes entrenando con un Stride en la zapatilla. Lionel Sanders también lo ha utilizado. Al final pues son muchos los que lo han utilizado. No es solo potencia los que nos va a dar, también tenemos métricas como oscilación vertical, el tiempo de contacto con el suelo, cadencia, y todo eso se va a sincronizar con su plataforma online, que es el Power Center, que es una plataforma que la verdad es que está bastante bien y bastante completa, que incluso puede sustituir a la que utilizas habitualmente con tu reloj. Es compatible prácticamente con todos los modelos de reloj del mercado. En el caso de Garmin, con una aplicación de Connect IQ, tú lo puedes añadir como aplicación o como campo de datos. Y en ese caso pues se conecta el reloj con el sensor y tendremos todos los datos registrados y los podremos ver después del entrenamiento. Polar tiene de forma nativa la potencia, entonces simplemente conectamos el sensor con el reloj y lo veremos tanto en pantalla como en los entrenamientos a la hora de hacer los propios entrenamientos, y luego se sincronizará. Suunto también, al igual que Polar, tiene la potencia de forma nativa, con lo cual también muestra y registra de forma constante la potencia. Coros también, incluso aunque ahora ya han lanzado su aplicación, ya como veremos más adelante, su algoritmo propio, también tiene integración nativa, y de hecho en el caso de Coros tiene integración completa con todas las métricas de las que tiene Stride. El Apple Watch también tenemos una aplicación específica de Stride y nos aporta todos los datos. Wahoo también de forma nativa tenemos en el reloj datos de potencia. Ese al final es, digamos, si quieres dar el salto a la potencia, es el que generalmente la gente suele utilizar, y yo es el que recomiendo, pues al final es el que utilizo yo y más frecuentemente. Pero ahora recientemente hay más marcas que están dando el salto a la potencia en carrera. El primero de ellos fue Polar, con los Vantage M, que fue el primer modelo en lanzar la potencia en carrera sin sensores externos, es decir, es el propio reloj el que hace la medición de la potencia, sin que tú tengas que llevar, como puede ser el caso de Stride, un sensor aparte o un sensor de pulso, como veremos en el caso de Garmin. Es el propio reloj con su altímetro barométrico y el algoritmo que está creado por Polar el que lo hace. El algoritmo es un poquito más sencillo que el de Stride, porque no tiene en cuenta valores de lo que habíamos dicho de la longitud de zancado, de la oscilación vertical, del movimiento de arriba abajo, con lo cual no tiene la capacidad de captar tantas cosas como en el caso de Stride. Es importante el ritmo, es importante el altímetro barométrico, el peso y la altura también, pero al medir exclusivamente desde la muñeca, no va a tener todos los datos esos de la longitud de zancada y demás. Este fue el primer reloj que lo medía de forma independiente, sin sensores. Después llegaron recientemente fue la segunda actualización. En el caso de Coros empezaron con un sensor de métricas de carrera que se colocaba en el pantalón, en la parte de detrás, y con ese sensor hacía la medición de lo que hemos dicho de métricas, de dinámica de carrera.
pero el resultado no era satisfactorio. Yo las pruebas que hice, la verdad es que no me gustaba, porque si hacías mucha cadencia al correr, bajaba la potencia. No estaba bien, bien ajustado el algoritmo, pero recientemente, cuando se presentó el Pace 2, Coros lanzó una actualización que, al igual que Polar, es capaz de registrar la potencia de carrera directamente desde la muñeca sin necesitar el sensor. Y lo cierto es que la potencia que registra es muy similar a la de Stride, que es... vamos, de hecho lanzaron la actualización junto con compatibilidad completa con las métricas Stride. Yo he llegado a pensar que es que lo que han hecho en Coros es directamente copiar la propia métrica de Stride, o el algoritmo, intentar copiarlo, como digo, dentro de un laboratorio. Pues al final, en estas condiciones tenemos esta potencia. Si yo lo calculo para un corredor de este tipo, pues es lo que muestra el reloj. La verdad es que es muy similar a Stride. Por último tenemos Garmin. Garmin lo tiene un poquito diferente. Lleva muchos años tratando de tener potencia en carrera, pero lo está haciendo con timidez. No se está aventurando mucho en el tema, y casi podría decir incluso que está despreciando la potencia en carrera. Garmin, a través de una sección suya que es Garmin Labs, pues lanzó una aplicación de Connect IQ para poder tener potencia en carrera, para lo cual necesitábamos un reloj, como puede ser este, que es el 935, con altímetro barométrico, con la aplicación cargada, y necesitaríamos un sensor con medición de dinámica de carrera. En este caso es el HRM Tri, podría ser también con el HRM Run, el HRM Pro nuevo que salió con el 745, o con el pod de dinámica de carrera, que es muy similar también al de Coros. Entonces necesitamos todas esas cosas, y realmente yo creo que el hecho de que no haya despegado la potencia en carrera se debe precisamente a ese desprecio, por llamarlo de alguna forma, que está teniendo Garmin con la potencia en carrera, porque son al final los principales en el mercado, los que más dispositivos venden, y donde todos miran. Si Garmin lanza el día de mañana la potencia de forma nativa, igual que ha hecho Polar, igual que ha hecho Coros, pues será una métrica de la que se va a hablar mucho más de lo que se está hablando ahora. ¿Lo lanzará? Pues no hay muchas indicaciones que lo haga. De hecho, pues el tener que depender de una aplicación de Connect IQ a la hora de tener potencia, tanto en el caso de Garmin con la aplicación de Garmin Labs como con Coros, pues hace que no haya una integración total de forma nativa, con lo cual no podemos tener, por ejemplo, entrenamientos de intervalos en función de perdón, en función de la potencia, con lo cual estamos perdiendo mucho de todo lo que nos puede ofrecer la potencia en carrera. Sí tendríamos todo lo que hemos estado hablando antes a la hora de analizar o de preparar una estrategia de carrera, pero no tendríamos el valor que nos puede dar a la hora de entrenar a unos ritmos determinados, a un esfuerzo determinado. Nivel de descargas de la aplicación de Garmin, pues al final es lo que muchas veces suelen hacer, que es estudios de mercado lanzando algo. Lanzan un reloj, por ejemplo, cuando lanzaron el Vivoactive 3 con LTE, pues lo lanzaron de forma controlada para un operador en Estados Unidos, pero eso les servía, digamos, con la experiencia de ventas, pues para ver si el público en general le interesaba o no le interesaba. Pues sí, yo creo que con la potencia están haciendo algo similar. La aplicación de Garmin ahora mismo anda por unas, yo creo que eran 80.000 descargas. Si las sumamos, por ejemplo, a la aplicación de todas las aplicaciones que tiene Stride de campo de datos y de aplicación, en total hace 200.000 descargas, con lo cual
Garmin ya tiene que ver cuál es el impacto real que tiene sobre su número o su cifra total de relojes, no de relojes vendidos, porque al final luego hay mucha gente que no sabe que puede utilizar aplicaciones, qué tipo de aplicaciones, o si han instalado algo, realmente a lo mejor han instalado un poco más que una esfera del reloj. Entonces, por aclarar qué modelos tienes compatibles con Garmin, pues estaríamos hablando de la gama Forerunner, de la gama Fenix y Quatix D2, los Mark y demás. Importante para los Forerunner, el reloj tiene que tener altímetro barométrico. Sin altímetro barométrico no va a funcionar. Bueno, entonces modelos compatibles con carrera en potencia de Garmin. Pues los Forerunner, los gama Fenix y luego la gama que está basada en los Fenix, que son los D2, también los Mark. Entonces, en cuanto a los Fenix, vamos a ver que cojo la chuleta y os digo, necesitamos una función básica que es el altímetro barométrico, porque gracias al altímetro lo que hace es registrar los cambios de altitud. Entonces, a partir de ahí, pues sabe la pendiente que estamos subiendo o que estamos bajando para aplicar el correspondiente coeficiente ajustando el algoritmo. Entonces es a partir del 645, los 645 que tienen altímetro barométrico, 745, 935, 945 y lo que te decía, pues los Descent, que son la gama Fenix derivada para submarinismo, Fenix 5, Fenix 5X, Fenix 6, los Tactics, que son los Fenix derivados a uso militar, D2, que son los Fenix derivados a uso de aviación, y lo dicho, los Mark y los Quatix, que son los Fenix derivados a navegación, navegación a barco. Esto pues deja fuera a los VivoActive, que los VivoActive, aunque tienen Connect IQ y tienen altímetro barométrico, pero no es compatible con la aplicación de Garmin. ¿Por qué? Porque no son compatibles con el sensor de métricas de carrera avanzada. Entonces, aunque tú le puedes conectar el sensor como un sensor de pulso, pero no es capaz de recibir y recoger los datos de métricas de carrera, de tiempo de contacto con el suelo, de oscilación vertical. Entonces, por ese motivo no van a ser compatibles los VivoActive y sí los Forerunner que sí que tienen soporte para estos sensores. ¿Cuál se nos queda fuera, que es bastante común? Pues sería el 245, no podría instalar la aplicación por el sencillo motivo de que no tiene altímetro barométrico. Bueno, pues eso es todo. Yo creo que ha quedado 3 vídeos bastante completos acerca de correr con potencia, de todo lo que puedes hacer. Así que ya sabes, lo que ya te he comentado en otros vídeos, que te pondré los enlaces por ahí de esos otros vídeos si no los has visto. Y si los has visto y este ha sido el último de la serie que te quedaba por ver, pues ya sabes, te agradecería un me gusta, suscríbete al canal para los próximos, o si lo estás viendo en otras plataformas como en redes sociales, en Instagram, me puedes buscar por correr una maratón. Por lo mismo, le das un me gusta, si quieres que te comente algo o tienes alguna otra pregunta, pues utiliza los comentarios que tienes en la parte de abajo del vídeo. Y sin más, me despido hasta la próxima. Muchas gracias por verlo y un saludo.